fue el problema económico en la Argentina. Viene desde hace muchísimo tiempo. Ahora sí, contador, y lo dejo para comenzar con un análisis, ¿no? No, es simplemente desde allí hemos intentado hace casi 4 años expresar en algún lenguaje accesible, que se pueda entender, porque muchas veces los aspectos y los temas económicos han sido muy técnicos y con un lenguaje como que la gente parecía muy de especialistas y uno tiene que tratar de que Hacerlo coloquial. todo el mundo pueda entender por qué y qué pasa. Y en ese sentido me parece que hemos intentado explicar de que cuando hablamos de economía tenemos que hablar de política económica, Claro. porque la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social donde muchos actores participan y entre ellos fundamentalmente la política. Y hoy, justamente una de las cosas que me parece que tenemos que llamar la atención a la política, te escuchaba recién sobre lo que pasaba entre los candidatos, los dirigentes del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, es como que la política se ha distanciado, ha tomado un camino como que va en líneas paralelas y cada vez más separada de lo que es el reclamo de la sociedad. A la sociedad le preocupan otros temas, no le preocupa si el candidato va a ser Horacio Larreta, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Cristina, Massa, Alberto Fernández. A la sociedad lo que le preocupa es la inflación, los salarios, los precios, que no le alcanza para llegar a fin de mes, Claro. la falta de trabajo. Estos son los temas que la gente nos escribe, nos llama. Creo que esto es la agenda de la sociedad y creo que en ese sentido, en el último tiempo, la política ha tomado distancia y me preocupa que esto se pueda resolver rápidamente, porque lo que hay que abordar o tratar de abordar es darle respuesta a esto a la sociedad, porque Difícil. en esta etapa de la democracia, que no, es muy joven en la Argentina, pero no tiene pocos años, hay que entender que estos gobiernos son... Nadie es dueño de estas instituciones. Alguien dijo, este gobierno es nuestro. Yo creo que esas expresiones son poco Y felices. el presidente respondió que no. Claro, estos gobiernos son de la voluntad popular, entre comillas, porque muchas veces se pasa la etapa de las elecciones, se vota, se delega, pero no se ejerce ese derecho. Una vez que se elige, se delega y después no se participa en las decisiones. Creo que le falta una vuelta más a esta democracia para que haya participación Ciudadana, en esos qué buena términos. propuesta. Claro, Sí. porque Que la gente si sea no más uno activa. vota y se queda a la espera de que alguien tome decisiones. Por eso nuestra mirada es que, o mi mirada es que tenemos que tener instituciones que fortalezcan la democracia donde haya una combinación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, pero con mucha participación ciudadana en las calles, en las organizaciones sociales. Yo creo que ese camino de la sociedad en las plazas, en las asambleas, en las discusiones, que le pongan presión para que el mandato de la gente en las urnas se pueda llevar y se cumpla en términos del mandato social, es lo que está faltando en Argentina. Pero bueno, vos decías los del fondo y yo decía, le agregaba este tema de precios, salario, desocupación, inseguridad. En algún momento creo que lo compartimos porque yo sabía tener un espacio con los amigos de América los viernes y allí yo planteaba de que hay un tema muy preocupante que es que a partir del acuerdo con el fondo, que en mi mirada nunca los acuerdos con el fondo han sido buenos en la historia de nuestro país, pero fue la forma de resolverlo hasta aquí. Esos acuerdos con el fondo tienen pautas que fijó el organismo internacional con el gobierno argentino que son en sí mismo inflacionarios. ¿Por qué digo que son inflacionarios? Porque bueno, el fondo establece que hay que ponerle un ritmo a la devaluación de la moneda dura, del dólar, un ritmo de devaluación mucho mayor a la que el gobierno venía ajustando. Es decir, el dólar tiene que devaluar mucho más rápido y tiene que ir al ritmo de la inflación. Si la inflación va
a un 40, a un 50%, debería ir a ese ritmo, lo cual no es necesariamente así en términos económicos de nuestra realidad. Por otro lado, el Fondo Monetario le impone a la Argentina elevar las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo, para que haya tasas de interés más positivas, es decir, que los rendimientos de los plazos fijos sean más interesantes para que la gente deposite los plazos fijos y no haya presión sobre la búsqueda de la moneda extranjera. Pero si yo levanto las tasas de interés en los plazos fijos, lo que estoy haciendo es encareciendo el crédito. Y si yo encarezco el crédito, la pequeña y mediana empresa, no hablo de las grandes que tienen capitales propios, recursos propios, hablo de los pequeños y medianos productores, que son el 70% del mercado interno y es lo que mantiene prácticamente ese 70% del mercado laboral de la Argentina. Cuando va a buscar el crédito para seguir manteniendo la rueda de la economía, se encuentra con tasas de interés que o la transfiere a precios o para la rotativa. Bueno, cuando yo digo que el programa del fondo es, en definitiva, también inflacionario, hay que sumarle de que en esta Argentina hay una puja distributiva enorme. Vamos a conocer en los próximos días, Adrián, los índices de inflación de abril. Va a ser un masazo. Yo creo que va a estar no menos del 6. Más bajo Algunos que, más dicen bajo que que marzo, 5,7, 5,7 y 6 en términos de lo que es el bolsillo de nosotros, de la gente, del ciudadano común. Es un masazo terrible, sí, porque si uno lo proyecta en términos anuales vamos a estar arriba del 55, 60%, y más allá de que las paritarias de los trabajadores formales registrados tengan índice de ajuste inflacionario de un 50, 60%, todo ese esfuerzo, toda esa discusión se la come la inflación. Y ni hablemos de ese 40, 50% de los trabajadores que están en la informalidad y que vienen perdiendo o que cobran más allá de las paritarias por debajo de las paritarias, porque muchos empresarios, colegas, no cumplen con los acuerdos paritarios, firman las paritarias, pero a la hora de pagar los sueldos no lo pagan. Pagan por fuera de las paritarias. Nos hacemos cargo y yo quiero decirlo con todas las letras. Pero digo que esta realidad es la que tenemos que abordar y que la política la tiene que abordar, porque esto es lo que a la gente le preocupa y esto es lo que tenemos que... No es fácil, yo creo que si tuviésemos la fórmula tendríamos mágica que trabajarla porque alguien dijo yo lo resuelvo en 5 minutos, yo asumo la presidencia y esto es pan comido. Mentira, la inflación esto es mucho más compleja. Sí. Y además tenemos una combinación, la verdad que para un país como el nuestro, muy compleja. No quiero volver a repetir, pero tuvimos una combinación, crisis de una etapa de una gestión anterior. Macri. Pandemia, guerra, precios internacionales, bueno, un combo. La verdad que a mí no me gustaría estar en el sillón ni de Martín Guzmán, porque después, yo digo, mucha gente critica, mucha gente opina, son muy livianos para, desde la lengua, digamos, de la boca para afuera, opinar. Después hay que estar sentado en la gestión, y quienes tenemos responsabilidad de gestión, ya sea en lo empresario o en la de gestión de gobierno, bueno, yo digo que hay que estar, y hay que estar, y hay que pilotear. Ahora, lo que sí hay que tomar una decisión es que tiene que haber en esa puja distributiva más equilibrio entre el sector del capital y el sector del trabajo, porque la brecha de la desigualdad de los recursos que existen en la Argentina, que es un país que está creciendo como nunca, se está recuperando como nunca, porque los datos que dan, y que lo da todo el mundo, lo da desde el oficialismo, la oposición, los organismos internacionales. Ahora, no alcanza con esos datos en general. La gente tiene que sentirlo en su carne economía propia. ¿Dónde lo siente? En el bolsillo. En la economía de bolsillo. Así es. Contador, le agradezco mucho que haya venido a modo de introducción a este diálogo, no es la primera invitación. Muchas gracias por No, haber estado muchísimas acá. gracias a ustedes y creo que tenemos que lograr, quienes hacemos el esfuerzo de involucrarnos en estos temas,
traducir las cuestiones económicas de la manera más accesible y amigable posible, porque hay que actuar sobre esto, no tan solo registrarlo. Súmeme al asado de economía de bolsillo ese, no se olvide. Gracias. Ahí está, Mario Coltan, empresario, contador y un hombre que trabaja con los números y con la política desde hace algún tiempo. Opinión calificada acá.